Hola, soy Laura Gómez. Baraja eso es un término dominicanísimo que se refiere a cambiar de tema o pensamiento. O solté esa vaina y pensé en otra cosa. Saluditos caribeños, mi gente. Bienvenidos a un episodio más de Baraja Eso Podcast. Hoy tocaba episodio con un invitado que por cuestiones de logística y de su agenda agitada no pudo venir. Y yo no quise desaprovechar la oportunidad porque justo de eso va esta temporada, ¿no? De cuando un obstáculo ocurre, ¿qué haces con ese momento? Y dije, a ver, ya está todo seteado, déjame yo aprovechar y quizás expandir un poco en esa conversación que tuve con mi somnóloga hace unos días, Marta Fernández Bolaños, que muy generosamente vino acá a conversar de mi terapia del sueño y mi recaída y con el tema del insomnio, que de hecho desató en general esta temporada por el gran reto que representó enfrentarlo nuevamente. Y no sé, he querido como volver acá a expandir un poco de eso y explicar mi parte cuando me refiero a que lo tomé de una manera más espiritual esta vez, si se quiere. Aunque yo con Marta quería explorar, por supuesto, es una experta en ese tema, el tema más, o sea, la base más científica en general de sus respuestas. Pero para mí, la verdad es que ha sido muy transformador en esta ocasión. En cierto modo me ha traído cierta humildad, si se quiere, porque tuve que rendirme ante ese mal y lo quiero como conectar con, no sé, con experiencias de vida que a lo mejor ustedes estén pasando y que puedan resonar. ¿Qué pasa? Que como lo conversé en el episodio con Marta, hubo muchas pues variables que me llevaron a recaer, pero sobre todas las cosas está el tema de que en cierto modo pues no tuve confianza en mis herramientas, no tuve confianza en mi instrumento, dígase mi cuerpo, mi mente, que ya había superado ese mal en otras ocasiones. De hecho, en una ocasión primordial con Marta, y ya yo había durado 2 años durmiendo bien. Entonces, cuando en un momento dado tuve un obstáculo el otoño pasado, con real, yo estaba viajando mucho, estaba en un festival de cine en usos horarios muy distintos unos de otros y quise puntualmente hacer uso de la pastilla que me ayuda a dormir en esos momentos de locura, pero cuando llegó el momento de soltar, no pude. No pude, el miedo me venció, el miedo a, como decía Marta en su momento, a pasar una mala noche. Pero yo creo que esto trae tantas maneras de verse, porque puede pasar en una relación, puede pasar en un fling, digamos, en una de esas aventuras amorosas en que uno quiere soltar a una persona y no lo hace porque cree que se va a quedar sin nada. Me pasó recientemente que tuve una conversación con una amiga alrededor de ese tema y pues somos dos personas que tenemos muchos años solteras, que básicamente tenemos la capacidad de estar solas, porque lo sabemos, está más que confirmado. Sin embargo, tanto a ella, bueno, en su momento a mí, ya no, pero había una persona que, bueno, que te mandaba un mensajito aquí o allí y es lo que le está pasando a ella, que yo la hice como enfrentar enfrentarse a un espejo, porque es alguien que no le aporta lo que ella realmente sabe que quiere y que merece. Y sin embargo, sigue recibiendo un poco de esas migajas. Y cuando lo hablamos, era un poco de, pues tienes miedo de, de perder ese aliciente, ¿no? Pero realmente no te está aportando nada y eventualmente te va a causar más decepción que no, que fue lo que me pasó, vuelvo al insomnio y la pastilla, me dejó de funcionar. Porque llegado un momento dado, si no enfrento la raíz de lo que me está ocurriendo, eso es lo que va a pasar. Ese tipo de cosas, pastillas para dormir, las mismas, bueno, no me quiero irme en temas que no domino del todo, porque yo sé que la depresión, por ejemplo, tiene muchas variables y muchas maneras de abordarse. No quiero quitarle
el peso y el mérito que merecen las herramientas que son las pastillas, pero sí creo que cuando aparecen esos tipos de condiciones o de obstáculos emocionales, digamos, están ahí para informarnos algo más profundo y esas herramientas están para usarse puntualmente y buscar ayuda para poder entonces de una manera orgánica y genuina salir de ellas, porque yo sí creo que al final del día, abordando específicamente el insomnio aquí, como decía Marta, es inevitable. Dormir es inevitable. Entonces, estoy como en ese lugar de observación hacia mis hábitos, los malos que tenía del pasado, los buenos que he ido creando, los miedos que he tenido que enfrentar para superar em, ciertos desafíos que me tienen ahora en este lugar mucho más centrada, donde mi sueño ha regresado. Es que en un 100%. Y el otro día tuve una mala noche, no mala, no tan profunda como las que había estado teniendo. Y ahí se asomó el miedito de, uy, ¿y será que, como dijo Marta en, en el episodio, y si no duermo otra vez? Y no es real. No es real, entonces quiero volver a esa alegoría que hicimos del oso fuera de la cueva, ¿no? Que mi cerebro no puede detectar, no podía detectar a qué se refieren esos miedos que yo tengo, que puede ser que le tengo miedo a una mala noche, que no es lo mismo que un oso, pero se despierta de ese modo alarmante y, y me toca a mí como calmar, ¿no? Hacer uso de esas herramientas que me ha dado Marta, que me ha dado la meditación, que me ha dado la vida, para calmar mi sistema nervioso y como conversar conmigo misma. Entonces, por eso quería como destacar, ¿no? Desde un momento, desde un punto de vista más espiritual para mí, fue y ha sido esta recaída una gran oportunidad de observarme y observar mis, pues no sé, mis miedos, sí, pero también el camino recorrido. Yo también conversando con Marta en todo este proceso terapéutico, que fue mucho más corto de lo que yo me imaginaba, pero pues por eso, ¿no? Porque hay tanto trabajo hecho detrás que, que realmente el miedo, en cierto modo, viene de experiencias pasadas que no tienen nada que ver con la realidad que yo estoy viviendo. Otra vez, lo puedo llevar al plano romántico, porque me ha pasado. Em, por si alguien está pasándolo de ese modo, conoces a alguien y te está dando miedo porque has vivido unas experiencias negativas con alguien antes y no tienen nada que ver con esa persona que te ves, que te encuentras enfrente. A veces hay alertas, red flags que sí hay que escuchar porque el instinto no se equivoca. Entonces, esos son otros menesteres, pero en el caso mío, por ejemplo, de mi recaída, en una de las terapias fue algo muy fascinante y se me pasó por completo traerlo a colación en el episodio con Marta y lo quiero hacer acá. Cuando yo tuve mi gran crisis, que fue en la pandemia, que tiene mucho sentido que fuera en la pandemia, que durara 5 días sin dormir, que no lo puedo, no puedo explicar con palabras lo que es esa sensación, pero sí como que te lleva a un lugar de delirio y locura y desesperación. Y pueden imaginarse, si han tenido una mala noche, imagínense 5 sin dormir en absoluto. Y en esta recaída, en conversaciones con Marta, salió a colación ese miedo que yo llevaba latente de volver a ese lugar. Yo le decía, es que no quiero volver ahí. Y ella me decía, no va a volver a suceder, porque ya tú tienes herramientas, porque estoy aquí, yo no te voy a soltar, porque tú puedes lidiar con ciertas cosas que en ese momento no podías. Y me pasó que tuve una conversación reciente con una amiga que está saliendo bueno, una relación, un matrimonio abusivo, y, y estaba
realmente está en un estado de, primero de euforia de haberlo logrado, porque fueron muchos años con un narcisista que realmente la destruyó en muchos sentidos, pero retomando su poder y encontrándose más fuerte que nunca. Y está, después de un tiempo, está en una relación nueva con una persona que la trata súper bien y a veces le salen esos espacios de alerta que no tienen nada que ver con la persona, como decía anteriormente, ¿no? Y conversábamos sobre eso, es como el miedo de nunca nadie me va a volver a quitar mi poder. Y en realidad es muy válido tener esa experiencia, esa enseñanza, sobre todo en ese caso en particular. Y estoy yendo de atrás para adelante porque creo que estos espacios como que conectan, ¿no? En el caso mío, nunca voy a volver a llegar a ese lugar donde yo no duerma por 5 días, pero el caso es que son experiencias que en su momento forjaron y formaron una, no sé exactamente qué, pero una experiencia de vida que me está protegiendo quizá de malas decisiones. ¿Por qué? Porque en ese momento que yo tuve mis 5 días sin sueño, yo estaba, aparte de que la pandemia lo que nos hizo y todo lo demás, que aquí yo lo he conversado mucho y todo el que lo vivió, lo vivimos todos sabemos lo que fue, pero yo realmente había estado en una relación compleja con la ciudad de Nueva York hasta ese punto y me tocó dejarla. Y fueron esos días de insomnio terrible que me guiaron a ese lugar. Pero también me sacudieron, ¿verdad? Porque estaban sacudiendo mi sentido de identidad, dejar la ciudad en la que yo había estado por 20 años y que todavía descubro, quedan coletazos de eso cuando vienen estas recaídas y demás, porque estoy tomando decisiones que me alejan un poco de lo que yo había forjado por tanto tiempo, de mi carrera, que yo he hablado tanto acá de eso, ¿no? De cómo mm, en cierto modo está tan impregnado en mí, mi identidad actoral y como eso toma también tiempo, que igual lo llevo al plano personal, como un matrimonio puede hacer eso, un trabajo puede hacer eso, perder un trabajo a veces, por ejemplo, en el que uno ha estado por 20 años, te puede causar ese tipo de conflicto donde comienzan a presentarse síntomas de otros tipos, no necesariamente. A mí se me presentan con el sueño, a alguien se le puede presentar con falta de apetito o con exceso de comida o con depresión o tantas cosas. Entonces, yo creo que para mí ha sido un, pues una invitación a escucharme de una manera que quizá no lo había hecho en tanto tiempo, en parte por esos ejercicios que me puso Marta, ese en particular del que hablamos en el episodio del sueño, fue de salir a hacer caminatas sin estímulo alguno, dígase, sin celular, sin música, sin podcast, nada, solamente una caminata. Yo las estoy haciendo en diferentes horas, pero en ese momento que estaba en crisis, las estaba haciendo muy temprano, en la mañana, a las 6:30, 7 de la mañana, y luego en la noche. Y han disminuido, debo decir, no, no he mantenido la constancia, pero sí que me estoy ejercitando religiosamente, pues, porque yo tengo todas las condiciones que tengo de mi situación física, pero que bueno, que como debe de ser, o se la tuviera o no, pero eso me obliga. Pero sí que estoy teniendo las caminatas a diferentes horas. Pero esas de la mañana, que creo que fueron transformadoras, me hicieron irme a unos lugares muy profundos en mis diálogos internos o en mis monólogos internos, ¿sabes? Tengo esa vocecita que tiene su propio podcast. Y la verdad es que es muy interesante, ¿no? Lo que uno escucha en esos momentos, que a veces no queremos escuchar, por eso no nos detenemos, por eso no queremos hacer una pausa e irnos solos o solas a un espacio meditativo, porque da miedito. Y lo entiendo tanto, pero realmente no puedo ser suficientemente enfática en cuánto
fue esencial para mi sanación otra vez hacer eso. En, es verdad que en Madrid hay menos espacios como verdes, pero pues yo los encontré, ¿no? Yo me iba primero, estaba frente al Retiro, después estuve por Madrid Río, que es un parque más hacia el sur. Entonces, eh, en ese momento, no, la naturaleza, pienso que, siempre lo digo acá, es sumamente esencial para momentos de crisis de cualquier tipo. Y bueno, son de las cosas que me vinieron a la mente que quería como enfatizar. Yo había dicho que les invitaba a escuchar el primer episodio que habíamos tenido con Marta, cuando Pablo estaba aquí en este espacio, que fue el episodio 37, que se llama ¿Por qué nos da insomnio? Y lo decía porque ahí también comentábamos más de herramientas que habíamos usado, que otra vez yo creo que pueden funcionar no solamente para crisis de insomnio, sino para crisis existenciales de cualquier tipo, dígase divorcio, perder un trabajo, renunciar a un trabajo y demás. Ese diario del agradecimiento que yo no puedo realmente subestimar en absoluto, porque me informa mucho de, pues a veces creo que olvidamos, ¿no? Lo que hemos logrado, lo que se ha obtenido, y ese diario es tan informativo para el cerebro, como hablaba con Marta de la maleabilidad del mismo. Y realmente la consistencia de despertarme y acostarme a una misma hora con cierta flexibilidad después que uno se recupera, pero en los momentos de crisis, la rutina y la consistencia yo creo que es sumamente importante. Entonces yo comencé a levantarme todos los días a las 7:30, 7:30. Ella me quitó una vez o 2 horas de sueño. Técnicamente yo creo que yo funciono más mejor con 8, pero descubrí que con 7 horas también. Em, y, y fue, no sé, tener esa consistencia también le da como al cuerpo y a la mente una, una especie de concentración o de propósito hacia dónde vamos, qué queremos, porque creo que el caos no ayuda. Y lo que siento que pasa, y Marta lo mencionó en el episodio, es que cuando estamos en, por ejemplo, en crisis de insomnio específicamente, bueno, pues dormimos un poco más, me acuesto un poco más temprano, y realmente, pues el cerebro no sabe qué pensar, ¿sabes? Como, bueno, un día a las 7, bueno, no a las 7, pero un día a las 9:30, un día a las 11, un día a las 12. No, consistencia. Igual porque vuelvo también al tema de pareja, porque tengo gente muy querida también que está pasando por momentos difíciles, un amigo del alma que está pasando por una separación, y yo le decía que este es un momento que, aunque sea tan doloroso, es porque me consta, lo he vivido, sobre todo esas separaciones que representan un quiebre de la identidad de quienes creemos que somos o quienes hemos sido hasta cierto momento de nuestras vidas. Es una invitación a romper con esa idea de lo que somos y de lo que somos capaces, porque al final del día, cuando esas cosas pasan, estas crisis de cualquier tipo, vienen a informarnos que ya eso no funciona. Entonces, en el momento en que uno le da espacio a escuchar y a sentarse con esa misma crisis, con esos síntomas, insomnio, llanto, depresión, soledad, esa yo también la pasé en su momento, cuando no sabía estar sola. Bueno, eso, esa requiere un episodio aparte, pero muy parecido, ¿no? Era sentarse en un mueble a hablar y a escucharle. ¿Qué quieres? ¿Por qué me afectas el estómago? ¿Por qué tengo miedo, no? Irónicamente, yo detecto la diferencia
algo instintivo cuando te está dando una alerta y algo que es miedo, porque el miedo da como en el pecho, según yo. Por lo menos a mí me pasa así. Y el instinto me ocurre en las entrañas. Entonces así yo realmente sé notar esa diferencia y por eso pude detectar que lo del oso no era real, porque yo no lo estaba sintiendo en mis entrañas. Esa alusión al oso que hacía Marta en mis terapias, como no está pasando nada grave porque no puedas dormirte inmediatamente. eh, y no va a volver a suceder que no vas a dormir por 5 días. Eso es mentira. Entonces, son narrativas también, ¿no? Y narrativas que yo también vengo trabajando con el tema de la pareja y todo eso, como nunca vas a encontrar una persona que sea lo que buscas. Eso es mentira. No va a tener todo, va a tener algunas cosas eh, que no, pero ahí está. Es otra temática y otro episodio con relación a los deal breakers y demás que viene por ahí en camino. De hecho, tuve una grabación ya con una amiga en el que converso del tema de pareja. Pero lo menciono otra vez porque sí creo que nos creamos estas historias que luego como que se van haciendo reales, pero solamente porque nosotros determinamos que así sea. En el momento que uno suelta esa construcción falsa, entonces comienzan a presentarse otros caminos que a lo mejor son desconocidos, que es lo que pasa tras una ruptura, que es lo que pasa tras perder un trabajo de mucho tiempo. Puede ser desconocido, pero también son fascinantes. Y, y bueno, lo sé porque lo he vivido cada una de esas cosas y conecto nuevamente pandemia, mi partida de Nueva York, los 5 días sin dormir. Y los 5 días sin dormir fueron ese síntoma de muchas cosas más, de una ciudad que ya no me estaba funcionando, de un oficio que me estaba desgastando. Y en esta recaída era como seguir explorando cómo hacer las paces con, con esa industria que es en la que yo trabajo particularmente, tan inestable, tan incierta. Pero ciertamente que en el episodio con Marta ya mencionaba, le pasa a cualquier otra persona que no sabe si va a perder su trabajo en cualquier momento. Entonces, yo también creo que eso me aterrizó mucho. A veces uno siente como que la experiencia la está viviendo uno solo y no es así. Les digo que en realidad pues, me rodean personas que también están enfrentando desafíos. Tengo una prima querida que pues, se divorció y se tuvo que mudar de ciudad y tiene 2 hijas y está enfrentando ese gran cambio en su vida. Y en el momento eso desestabiliza un montón y sin embargo ahí va demostrándose a sí misma que ha podido, que ha seguido adelante, que consiguió un traslado que le costó un montón de tiempo y esfuerzo, pero lo consiguió y creo que también es un bonito desafío darse cuenta de cuánto uno puede sostener y enfrentar y vencer. Entonces, nada, esos eran algunos pensamientos que me vinieron a la mente y que en vista de que mi invitado de hoy que vendrá y va a ser un episodio súper lindo. Es una persona que conocí aquí, inmigrante, y esas historias de inmigrantes a mí me encantan cuando desafían obstáculos y vencen. Pero bueno, como no se pudo, no quise como desaprovechar la oportunidad y el espacio para, para conversar sobre esto. Y, y en vista de ello, también comentarles un poco más para quienes estén pasando, porque creo que hay una epidemia con relación al tema del sueño, eh, en orden un poquito de mis aprendizajes. Em, ya lo dijimos también Marta y yo, las pantallas, señores, las pantallas, las pantallas, las pantallas. Ponerse una meta de no meter ese bendito celular a la cama. Yo lo he logrado. Claro que, como he mencionado antes, las crisis te cambian porque no tienes opción, pero no dejar que lleguemos ahí porque si no nos quita el sueño, creo que nos lleva a lugares también de ocio innecesarios. Estamos perdiendo un tiempo precioso
en el que podríamos, no sé, ver una película de calidad, leer un libro, estar con nuestros hijos si tienen hijos, bueno, yo no, pero los que tengan. A veces están en el celular con sus nenes ahí y es verdad que un día están cansados y quieren botar el golpe, pero no se pierdan esos momentos preciosos de sus criaturas que no van a volver por un dispositivo que, como decía Marta en el episodio, ni siquiera es un aparato, ni siquiera es real lo que está sucediendo, es virtual. O sea, es real en cierto modo y es una herramienta y es maravillosa. A mí me encanta poder usar el WhatsApp y hablar con mis padres y ver a mis sobrinos y tal, pero que sea puntualmente, no que eso me quite calidad de vida, eh, me parece bueno. Y como ha sido esencial para lo del insomnio, porque como saben, pues ya lo he mencionado, lo mencionó Marta, la luz del celular emula la luz del sol, es una luz azul que no existía antes. Entonces, señora, una locura entrar, llevar el celular a la cama. Por lo menos una hora antes. Yo lo hago 2 horas, pero una hora antes de dormir, desconéctense de esa vaina. Pónganle límite a su día. Y yo creo que esto no tiene que ver con el sueño, tiene que ver con calidad de vida también. Hasta dónde voy a pensar en trabajo. Una de las herramientas que yo tenía durante mi primera crisis era anotar en una agenda lo que quedaba, como no dejárselo al cerebro, ¿verdad? Porque es cierto que si me voy a la cama con cosas pendientes y no las anoto, como, entonces el cerebro como que retiene con miedo a olvidarse. Y como quiera, a veces se me olvida, entonces yo estoy que le pongo alarma a todo, no bromeo. En el caso mío también es que yo tengo músculo para aprender texto y yo creo que el cerebro dice, bueno, tú te quieres aprender texto en 10 minutos, tengo que soltar cosas. Y se me están olvidando unas cosas muy básicas, con todo y que puedo aprenderme tanto texto tan fácil y tan rápidamente. Pero ahí está, la negociación de mi cerebro particularmente. Entonces anoto todo, lo esencial que necesito hacer al otro día. Si no es esencial y estoy dispuesta a que se me olvide, pues, pero es verdad que me ayuda mucho a dormir. Estoy siendo muy observadora de la alimentación, por supuesto, eso siempre, porque eso con todo. Em, y he reducido enormemente mi consumo de alcohol. No del todo, de vez en cuando me doy mi vinito y tal, porque lo disfruto, o sea, como que nada tiene que ser radical, pero a menos que tengan una condición que lo requiera. Pero sí es cierto que creo que mi cuerpo lo está agradeciendo. Y obviamente, que creo que no ahondamos en eso. Sí que lo hablamos en el primer episodio con Marta, pero no ahondamos en que hay gente que me dice, pero el alcohol me ayuda a dormirme. Sí, pero afecta la calidad del sueño durante la noche. Así que si no tienen problema con el sueño y quieren seguir dándose su alcohol, no pasa nada. Pero si están notando en sus vidas que están durmiendo menos o menos profundo y tal, échenle un ojo a eso, porque sí que tiene que ver y yo lo puedo notar. Y bueno, por supuesto que mi consumo de cafeína solo es en la mañana, una taza de café en la mañana, porque la cafeína dura como 13 horas en el cuerpo o más. Entonces, aquellos también hay quienes que me dicen, yo me tomo un café de noche y no me afecta. Bueno, pues dele para allá si no le afecta, pero si usted está teniendo problemas con la calidad del sueño, les recomiendo observar eso. Y en conclusión, más que nada, el ejercicio de, de escucharnos, de vernos, de tener, si se quiere, como la valentía, ¿no? De sentarse con tus pensamientos. Yo comencé a escribirlos, pues yo hago ese ejercicio siempre de, como que en esos momentos cuando mis voces están bien activas, que usualmente es cuando estoy en crisis, pues voy y las plasmo en el papel para luego, no sé, a veces no pasa nada, a veces pasa que son diálogos de textos que yo escribo. Em, pero me parece súper interesante porque me informa mucho de mis temores. Entonces, yo creo que luego puede llevarse a terapia y conversarse y explorarse, porque así fue que me vino a la mente lo de los 5 días sin dormir en la pandemia y que fue donde detectamos algo tan clave para mi sanación de mi recaída. Y pues aquí estoy, presentándome, como siempre, en una manera
transparente, que no lo hago solo porque sí, sino porque de verdad pienso que son temáticas que quizá otras personas están sintiendo en diferentes ámbitos, no necesariamente con el sueño, pero creo que conectan y nos sentimos tan solitos a veces en esta sociedad que no invita al diálogo, invita tanto al aislamiento y no sé, estamos virtualmente viendo, scrolling en un Instagram eterno, pero no estamos conversando con las personas que queremos. A veces tenemos que darnos esos espacios, es verdad, de estar solos y sentir cosas. Eso fue interesante también, algo que me pasó, que yo converso mucho yo tengo mi núcleo y tengo mi red de amigas y mi apoyo y tal. En esta ocasión hubo cosas que pasé más en solitario por decisión, porque necesitaba escucharme y era la manera de hacerlo. Em, Porque a veces las amigas y los amigos te pasan un bálsamo y en el momento pues te sientes apoyado y tal, pero luego no escuchaste la voz, ¿no? Pero en ocasiones toca lo opuesto, toca si estoy 12 horas, no sé, las horas que le pongan a la semana en un bendito app que lo que me está dando es estímulo y distracción, ¿por qué no usarlo en construir algo de calidad? Así que en esas me encuentro. No quiere decir que yo estoy absuelta de todo eso, no. Simplemente que ya lo detecto más rápidamente y que inmediatamente voy a ser proactiva con ciertas cosas que quizá el celular o demás me estaban quitando. Marta también me puso un ejercicio interesantísimo, que es que a mí me encantan mis podcasts y demás, pero como ahora hago mis caminatas sin eso, que era uno de los espacios en que yo lo hacía, bueno, pues yo selecciono momentos específicos del día en los que sí pongo estímulo, pero con propósito, no simplemente en piloto automático. Em, Estos momentos de silencio que no hago nada, me han servido mucho también para encontrar calma y detectar que ahora mismo no estoy usando el app de meditación, fíjense, la meditación la estoy haciendo a través de las caminatas y de los momentos de silencio. Son, bueno, eso, que nada es radical, que nada es absoluto y que nada es permanente, sobre todo. Todo cambia y que así cambie la vida, pues cambiamos nosotros. Así que gracias por escucharme. He fluido hoy con el obstáculo de no haber podido tener al invitado y espero que estos pensamientos sueltos que he tenido les sirvan de algo en el día de hoy. Gracias por escuchar y hasta la próxima.